Bienvenidos hermanos a este espacio de encuentros bíblicos virtuales en el marco del mes de septiembre, mes de la Biblia, en el cual vamos a profundizar sobre el libro del Apocalipsis bajo el lema Apocalipsis, esperanza hecha promesa. A medida que vamos a ir profundizando en estos encuentros, vamos a ir pudiendo tener como una mirada mucho más global y a su vez también específica sobre algunos contenidos en concretos del libro del Apocalipsis. Para transitar este encuentro que vamos a tener el día de hoy, vamos a ponernos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a tomar el libro del Apocalipsis y vamos a buscar el capítulo número 5, los versículos 9, 10, 12 y 13, para comenzar rezando con la palabra de Dios. Tú eres digno de tomar el libro y de romper los sellos, porque has sido inmolado y por medio de tu sangre has rescatado para Dios a hombres de todas las familias, lenguas, pueblos y naciones. Tú has hecho de ellos un reino sacerdotal para nuestro Dios, y ellos reinarán sobre la tierra. El Cordero que ha sido inmolado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Al que está sentado sobre el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este primer encuentro bíblico vamos a tomar como tema principal el género apocalíptico. Vamos a poder desarrollarlo un poquito más, situarlo, ver cuáles son las características. Vamos a hablar también de la estructura del Apocalipsis así en general y de la lengua y el estilo propio del Apocalipsis. Vamos a arrancar hablando del género apocalíptico. ¿Qué es el género apocalíptico? Bueno, es un género literario propio, pero no es un género exclusivamente del Apocalipsis. Podemos decir que el género apocalíptico abarca mucho más que solamente el libro del Apocalipsis, y lo vamos a ir notando a medida que vamos desarrollando este tema. El género apocalíptico es un género que vamos a notar que está traspasado por mucha simbología, un simbolismo que es complejo, refinado, visiones estáticas por parte del escritor, comunicación de ángeles, el uso continuo de animales como protagonista, el valor arcano atribuido a los números, es decir, juegan un papel muy importante los números en estos textos apocalípticos, y a su vez también un nuevo cambio de mirada, una mirada de la reestructuración de un nuevo reino, de un nuevo orden y sobre todo de la conciencia de los fieles. Podemos decir y situar el inicio de la apocalíptica entre el paso de que se da entre la profética y la apocalíptica, que lo podemos situar cerca del año 586 a.C., en donde la destrucción de Jerusalén y el exilio del pueblo de Israel es algo y un hecho muy importante y que atraviesa de manera cruenta la vivencia del pueblo. Con la vivencia de la profética, es decir, la aparición de estos protagonistas que son los profetas, que ya vienen teniendo un papel muy importante en la vida del pueblo de Israel, estos hombres que van a ser nexo entre Dios y el pueblo, por un lado anunciando lo que Dios quiere revelarles y por otro lado también denunciando aquellas cosas que el pueblo va haciendo y que no agradan a Dios. Este orden, digamos, que de alguna manera se da y que a su vez también la figura del profeta se vincula mucho con la figura de la corte, con la figura del rey, va a destruirse. Es decir, desaparece ese orden, por lo tanto aparece este género apocalíptico, que es este género en donde se puede vislumbrar un nuevo orden, una nueva reedificación de un nuevo reino y de una nueva conciencia. Por eso podemos situarlo también después del exilio, es decir, cerca del año 538, cuando el pueblo vuelve a Palestina. Este género apocalíptico va a tomar por dos corrientes distintas. Por un lado tenemos un movimiento de alguna manera mucho más dominante,
con la aparición de una simpatía con el libro de Ezequiel, con la escatología propia del libro de Ezequiel, y que vamos a denominar como una corriente más sacerdotal, en donde la mirada de la reestructuración y la reedificación del pueblo va a estar situado en el culto y en el templo. ¿Sí? Estos van a ser los dos elementos que van a ayudar a levantar este nuevo orden que se quiere establecer. Por otro lado, vamos a tener una corriente quizá un poco más profético-popular, basada en el libro Deutero-Isaías, en donde a su vez también va a estar marcado por la cercanía con los libros de Zacarías, el Deutero-Joel y también quizás con Malaquías. Y que a su vez vamos a ir viendo que este movimiento apocalíptico, marcado también por la aparición del libro de Daniel, este libro que se va a escribir cerca entre el 167 y el 164 a.C., que va a ser el libro apocalíptico que va a entrar dentro del canon de la Sagrada Escritura junto con el libro del Apocalipsis, que se encuentra al final del Nuevo Testamento, que digamos el Apocalipsis lo vamos a situar cerca del 90-96 después de Cristo, pero ya vamos a poder detallar un poco más con respecto al Apocalipsis en sí. Bueno, este libro, digamos desde Daniel hasta el Apocalipsis, vamos a tener cerca de 3 ciclos de apocalíptica, y que no solamente se va a ver reflejado en el libro de Daniel o en el libro del Apocalipsis, sino en muchos otros escritos que denominamos como escritura apócrifa, digamos que no está dentro del canon de la Biblia, pero que pueden ser tomados y consultados, y otros libros también que van a ser parte de la tradición judía, digamos escritos judíos con respecto a esta estructura y este género apocalíptico. Y dentro del Apocalipsis como tal, en el periodo, digamos, de la destrucción definitiva de alguna manera del templo después de la muerte de Cristo, vamos a entrar en un periodo que vamos a llamar un periodo por un lado apostólico y otro periodo subapostólico. El periodo apostólico va a ser este periodo de los apóstoles, de la predicación de los apóstoles, de la fundación de las comunidades por parte de Pablo y de otros apóstoles. Por un lado también vamos a tener la corriente subapostólica, que es esta corriente en la cual se va a escribir el libro del Apocalipsis como tal, que estas comunidades que han recibido del testimonio de los apóstoles, pero que ya los apóstoles han muerto, los testigos oculares también, y ha quedado solamente la tradición oral. En este marco y con la destrucción del pueblo del templo de Israel es que se da la escritura de este Apocalipsis. Por eso decimos que el Apocalipsis está situado en un tiempo en concreto, en un tiempo real. Por más que detectamos que hay mucha simbología, muchos elementos que quizás no podemos comprender del todo, pero está situado dentro de este marco y este contexto histórico. Por un lado vamos a hablar de este apocalipsis cristiano, este apocalíptico cristiano, que va a entrar en discusión con otras tendencias. Una tendencia por un lado judeocristiana, que se aferraba mucho a la ley, en donde por la destrucción del templo se volvió mucho más rigorista en torno a la vivencia de la ley, al templo, la aparición de la figura del rabí como una figura muy fuerte. Por otro lado, el cristianismo helénico y el cristianismo apocalíptico también van a entrar como en discusión con respecto a los aspectos que se van dando y a la institucionalización propia de la Iglesia. Luego de esta institucionalización de la Iglesia se va a dar un periodo que llamamos de cristiandad temprana, en donde la escatología y las doctrinas de Jesús van a empezar como a ponerse por escrito, en donde vamos a encontrar a figuras como por ejemplo las cartas de los pastorales, de los apóstoles, como también a su vez la figura de Clemente I. A su vez, después de esto vamos a encontrar que el Apocalipsis como tal es escrito en este tiempo. Este Apocalipsis de Juan, que como dijimos es un cristianismo que hunde sus raíces en este pueblo judío, y que está dentro de
en relación mucho con la apocalíptica judía. A su vez tiene sus connotaciones como muy particulares y que vamos a poder ir viendo y desarrollando a través de estos encuentros, como el Apocalipsis va teniendo características propias que se lo va dando su propio autor. Así a grandes rasgos, podemos hablar que el género apocalíptico del Apocalipsis habla de esta reconstrucción del cielo, de esta transformación de un nuevo orden, pero a su vez también fundamentalmente, como decía al principio, de un cambio de mirada, un cambio de conciencia del pueblo. Esta destrucción y esta instauración de un nuevo orden. Esto que se ha desordenado y esto que se viene a ordenar. Eso sería, por un lado, hablar un poco del género apocalíptico. Para entrar un poco ya en detalle con respecto al libro del Apocalipsis, vamos a decir que la estructura propia del género Apocalipsis vamos a tener, por un lado, un prólogo que va a estar en el capítulo 1, del 1 al 3, y después, al finalizar el libro, tenemos un epílogo en el capítulo 22, 6-21. Esta obra del Apocalipsis va a contar con dos grandes partes. Por un lado, la primera parte, que está en conjunto las 7 cartas, que llamamos las 7 cartas a las iglesias, y que va a desarrollar, digamos, orgánicamente cada una de esas cartas. Y después vamos a tener la segunda parte, que es un poco más compleja y desigual, que vamos a dividir en 5 secciones. Una primera sección, vamos a ubicarla en los capítulos 4 y 5, que tiene como una función más introductoria en el libro y que va a introducir a personajes como pues son Dios, la corte celestial, el Cordero, los 7 sellos. Después tenemos una segunda sección que está caracterizada por la apertura de esos sellos y el desarrollo entre la dialéctica que se da entre el bien y el mal. Una tercera sección que va a estar caracterizada, digamos, de alguna manera por la sucesión septenaria de las trompetas, que expresa una confrontación dialéctica también entre el bien y el mal, la profundización en la figura de los protagonistas negativos y subrayando la parcialidad histórica de ese conflicto que se da y que tiene resultados tanto de un lado como de otro. La cuarta sección está caracterizada por 3 señales: la mujer, el dragón y los 7 ángeles con los cuernos, y también esta lucha que se da entre el bien y el mal. Y por último vamos a tener la quinta sección, que es más un aspecto de conclusión y que se da de alguna manera la condenación definitiva del mal y la instauración del bien como tal y la Jerusalén celestial. Entonces podríamos hablar entonces en esta distribución. Por un lado, un prólogo, el desarrollo de 2 grandes partes, la primera parte, la segunda parte dividida a su vez en 5 secciones y por último en un epílogo. Cuando hablamos de la lengua y el estilo propio del Apocalipsis, decimos que el Apocalipsis está escrito en un griego helenista. ¿Y cuáles son los indicios que dan que fue escrito en un griego helenista? No solamente los papiros que se encontraron, sino también la manera de escribirse. Por ejemplo, la repetición de los pronombres, ciertas formas verbales, cierta repetición de frases, dan como una certeza de que de alguna manera fue escrito en este griego helenista. Y a su vez también vamos a encontrar que hay características propias del estilo del libro del Apocalipsis que se le ha dado el autor. Sobre todo eso, el autor, digamos, ha sido como muy importante en este estilo que tiene el libro, porque le ha dado como un aspecto distintivo, por ejemplo, en este caso la vocación del autor, su complejo y refinado juego de alusiones, especialmente respecto a los textos, a figuras del Antiguo Testamento, su predilección por formas repetitivas, por palabras claves que dan un tono unitario a los trazos largos, los esquemas literarios que hay dentro del libro, etc. Es decir, este estilo propio que el autor le ha dado al libro. Bueno, hasta acá sería un poco
lo que hemos compartido en este primer encuentro. Espero que haya sido de gran ayuda y de enriquecimiento para ustedes, que el Señor nos siga dando la posibilidad de acrecentar en este tiempo y en este mes la cercanía a la palabra de Dios. La idea de este curso también es que podamos al finalizar estos encuentros tener una pequeña actividad que haga de nexo con el próximo encuentro. En el próximo encuentro vamos a hablar sobre el autor, sobre otras características propias, pero en el transcurso de esta semana vamos a tener como actividad el buscar en el libro del Apocalipsis aquellos himnos de alabanzas que se dan dentro del libro, es decir, cuáles son, dónde se encuentran, son largos, son cortos, cómo hace referencia este himno de alabanza, para poder ir también teniendo como un trabajo personal con respecto al libro del Apocalipsis. Le pidamos a María nuestra Madre que ella nos ayude en este tiempo, en este mes, a poder profundizar cada vez más la palabra de Dios, ella que supo encarnarlo en su seno y que nos lo dio a luz. Le digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los esperamos en el próximo encuentro.